contemporánea. Y tengo que empezar por una película que es clave al respecto, que cuando salió y cuando circuló por las salas, unas salas bastante particulares, porque es una película que dura en torno a 9 horas. Sí. Es un gran proyecto de parte del cineasta que se propuso llevar a cabo, obviamente también le llevó su tiempo. Y bueno, pues es una película que ya no tanto por su dimensión, sino por la importancia y por lo que luego surgió a partir de ella, es clave si queremos plantear esta cuestión de cómo acercarnos al pasado. Específicamente, además, sobre todo, al pasado, a la historia, y específicamente por medio del lenguaje audiovisual, de la imagen y el sonido, en fin, vamos a ver qué posibilidades hay. Y cuáles son los problemas de unas cosas y otras, ¿no? De elegir unas y otras. Entonces, la película por la que voy a empezar es por la que tienen en el título y el cineasta y el año, en esta primera parte, en la copia que os he proporcionado, los medios para acercarse al pasado, testigos y huellas. Vamos a empezar un poquito por ahí. Esta va a ser una primera parte y la película, el título lo tienen, es la primera de ellas, Shoah, de Claude Lanzmann, del año 85, que quizá alguien la conozca, pero lo siento, tenemos que pasar por ahí porque es clave. Es una película, Shoah en hebreo significa holocausto, así que ya podéis imaginar cuál es el pasado que le interesa al cineasta. La memoria del holocausto sabemos que ha sido siempre muy compleja a la hora de abordarla, porque es un acontecimiento, el del exterminio masivo de una gran parte de la población por parte de los alemanes, comandados por Hitler y el resto. Bueno, pues esto es un acontecimiento que, como ya decían los filósofos, incluso algunos de ellos supervivientes del Holocausto, por ejemplo, podemos mencionar a Primo Levi, Hannah Arendt, etc., es un acontecimiento que cuestiona el entendimiento humano. ¿Cómo es posible entender que eso ha sucedido en la humanidad? Si nos consideramos seres humanos, ¿cómo es posible que lo que denominaban los alemanes eufemísticamente solución final, ese exterminio total, metódico, frío, se llevara a cabo con una gran parte de la población y de esa manera? Y eso pone en cuestión todas las áreas de conocimiento. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo podemos pensar? Claro, si ya estamos planteando cómo podemos pensar y entender esto, la segunda pregunta es más difícil todavía. ¿Cómo podemos contar esto? Sobre todo, además, una vez que ha pasado. En parte también porque muchos de los supervivientes, por no decir la mayoría, bueno, todos, tuvieron problemas para luego integrar toda esa experiencia, incluso a lo mejor en su ámbito familiar, contarla. Era una experiencia tan dura que era preferible para la supervivencia mental del sujeto, era preferible dejarlo de lado y no abordarla y no contarla, porque producía demasiado malestar mental, vamos a decirlo así. Así que es un gran desafío ese. Durante bastante tiempo hubo no demasiadas propuestas fílmicas que se acercaron a la cuestión, en parte por esto que estamos comentando. Y en el año 85 aparece esta gran película que la aborda, desde luego, 9 horas hemos comentado, pero también de una manera que el propio cineasta plantea de manera rigurosa. ¿Cómo se plantea esa labor este cineasta? Lo que pretende es hacer que esa memoria no se pierda, cree que es importante que la memoria de ese acontecimiento no se pierda, que el relato de lo que ocurrió no se pierda, porque como humanidad podemos aprender de todo ello, desde luego eso los historiadores lo tienen claro. Y lo que hizo fue intentar, se acercó a aquellos que habían experimentado, habían vivido esa experiencia. Claro, aquí de nuevo nos encontramos con un problema, muchos de ellos murieron, bueno, muchos, ya sabemos, las cifras son ingentes.
Pero, y claro, lo que a él le interesaba además era justo esta cuestión, el Holocausto, es decir, no tanto a lo mejor los campos de concentración, donde a lo mejor no hubo tantos asesinados, tantos muertos, sino los campos de exterminio, precisamente. Ese era su interés. Lanzmann lo que hace es apostar por el testimonio de aquellos que vivieron esos momentos. Eso nos resulta familiar porque en la televisión hemos visto cómo hay reportajes televisivos que también optan por alguien que ha vivido algo, vamos a acercarnos y que nos cuente, ¿no? Lo que pasa es que en el año 85 no había este tipo de formatos de manera tan habitual y, sobre todo, la película de Lanzmann se diferencia de esos programas, en su, como he dicho, rigurosidad. Ya estamos, de nuevo, estamos diciendo que dura 9 horas, es decir, es un trabajo muy duro también, muy difícil, muy amplio, y además la manera de aproximarse a estas personas que han vivido esa experiencia, la de Lanzmann, la del cineasta, es diferente también de la que aparece en los reportajes televisivos, es diferente también. Vamos a ver un fragmento, porque además también me interesa varias cosas que él hace. Vamos a ver un poco cómo lo plantea. No sé si se ve bien con luces, ¿estas están bien? ¿Sí? Vale. Pues vamos a ver. Voy a poner un fragmento ahora. Esta es una parte, claro. Y me interesa aquí, no solamente, mira, aquí por ejemplo aparece, ahora voy a dejar un fragmento, pero esto lo voy comentando para... Este personaje que aparece además en esta imagen que se ve tan regular, es un verdugo, digamos. Es decir, no solo le interesan las víctimas, también los verdugos, aquellos que estuvieron en puestos de cierto poder dentro de los campos de exterminio, y este es uno de ellos. A algunos de ellos, como es el caso de aquí, los filmó esas entrevistas, digamos, esos encuentros, vamos a decir, esos encuentros entre el cineasta y el personaje, los filmó con cámara oculta, para que, en fin, el relato fuera más amplio, más detallado, más libre, entre comillas. Y lo que me interesa de la película también es... Voy a poner los fragmentos que he seleccionado porque... Perdón. Hay una peculiaridad de la película que es que en realidad a Lanzmann no le interesa utilizar material de archivo, es decir, fotografías de la época, vídeos de la época, sino que lo que va a hacer es filmar los lugares desde su contemporaneidad, desde la época en la que está realizando la película. Filma estos campos y fijaos, aquí tenemos esta imagen de trenes pasando, pero estos trenes son de la época de Lanzmann, no son imágenes de archivo. Él reniega de las imágenes de archivo. Ahora vamos a hacer una lectura donde explica por qué. Vamos a ver. War es möglich, im Treblinka, im Spitzentage, 18.000 Leute. A la izquierda está el propio Lanzmann, el propio cineasta, y a la derecha tenemos este otro personaje que de nuevo es un verdugo, y le está entrevistando. Quiero que os fijéis en el tipo de preguntas. 18 ist zu hoch. Ich habe das in Bericht gelesen. Ja, ja. 18.000 Leute zum Beenden, zum Liquidieren.
Herr Landsmann, das ist zu hoch gegriffen. Glauben Sie mir das? Wie viel? 12.000 bis 15.000. Aber da wurde auch die halbe Nacht dazu genommen. Nicht Ja. wahr? Die Transporte kamen oft schon um 6 Uhr früh. Ja. Immer um 6 Uhr früh. Nicht immer, manches Mal. Ja. Die Transporte kamen nicht pünktlich. Ja. Die kamen manches Mal um 6 Uhr früh, dann kam Mittag wieder einer oder spät am Abend auch noch einer. Nicht? Gut, gut. Ein Transport kommt. Ich möchte, dass Sie schildern ganz genau den ganzen Prozess. In die Hauptperiode. Aha. Die Transporte kamen vom Bahnhof Malkinia zum Bahnhof Treblinka. Bueno, ha sido solo un fragmentito, pero podemos ver Landsmann en el tipo de encuentro con estos personajes va a pedirles que sean muy detalladas sus descripciones, sus aportaciones. Le interesa el mínimo detalle. Podemos pensar que en realidad en la historia, en muchas ocasiones ya se ha comprobado, es muy importante los detalles. Los detalles cuentan mucho acerca de los acontecimientos. Lo pequeñito se ha valorado mucho en la historia desde la segunda mitad del siglo pasado, en la disciplina de la historia, porque es ahí quizá donde se encuentra, en este caso, por ejemplo, lo más truculento también, ¿no? Y por ese deseo también de entender qué ocurrió. Me interesa ahora que veamos, bueno, en realidad estábamos aquí bien. Y me interesa que veamos ahora la imagen, sobre todo. ¿Qué hace con la cámara? Treblinka war ein Dorf, ein kleines Dorf. Der Bahnhof gewann durch die Judentransporte an Bedeutung. Es kamen 30 bis 50 Waggons. Da wurden immer 10 bis 12 bis 15 Wagen aufgeteilt, nach Treblinka-Lager hineingefahren und an die Rampe gebracht. Der Rest blieb stehen, mit Leuten, Ja. am Bahnhof Treblinka. Die Fenster, die waren mit Stacheldraht verschlagen, dass niemand heraus konnte. Und auf den Dächern waren die Bluthunde, die Ukrainer oder Letten. Die Letten waren die schlechtesten. Aquí me interesa, principalmente. An der Rampe standen für jeden Waggon 2 Juden vom Kommando Blau bereit, damit das schnell ging. Die haben gesagt, kommt heraus, schnell, 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 schnell. Da sind dann Ukrainer gestanden und hier auch Deutsche. Claro, aquí ya no vemos a la persona que está hablando, que eso es lo más habitual además en los reportajes televisivos, que aparezca lo que se denomina en documental busto parlante. Como yo ahora mismo soy un busto parlante. Y aquí, sin embargo, se ha despegado de ese personaje para acudir al lugar de los hechos, pero, como os he dicho, desde la contemporaneidad, desde el estado en el que se encuentra ese campo de exterminio en la época de Landsmann. Pero lo que me interesa es cómo maneja la cámara. Lo que hace la cámara es, este último sobre todo, según se va escuchando el testimonio de ese personaje,
va moviéndose. Y casi es como si fuera una propuesta para que el espectador recree esa imagen en su cabeza. Porque vas escuchando cómo llegaban los trenes, está hablando de cómo llegaban los trenes, qué es lo que sucedía, había rampas, luego bajaban y se les decía, salid, 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 ¿no? Y digamos que la cámara, con ese movimiento, es como si estuviera proponiéndole al espectador, construye la imagen en tu cabeza. Ahora sí vamos a la copia que os he dado, porque él es muy consciente de lo que ha hecho con su película y lo que propone. Lo que dice al principio es, él mismo, el cineasta, en una película como SOA, los paisajes juegan un papel muy importante. En muchas ocasiones, la voz de los protagonistas se monta en off sobre la imagen de los paisajes. Este sería el caso. Se escuchan las voces, pero no se ve a las personas que hablan. Se les ha visto antes, se las verá después. Y existe una lucha y una colaboración al mismo tiempo entre la imagen y la palabra. Lo que oímos, esto me interesa, da al paisaje una dimensión que no tendría por sí mismo. La palabra añade algo, crea un desasosiego, un extrañamiento, dice, sobre el paisaje. Y luego dice, el paisaje confiere a la palabra una extraña fuerza. ¿Veis que aquí está jugando para que las dos cosas interactúen entre sí? Son unos testimonios que se refieren al pasado. Las imágenes son del presente. También aquí hay seguramente una conciencia por parte de Lanzmann de que quiere que todo ese pasado sirva para el presente, que toda esta tarea que él está haciendo, que el presente encuentre resonancias en el pasado, pese a que estos campos parecen idílicos, porque lo que vemos es campos verdes, un césped muy bonito, en realidad lo que quiere es invocar a la memoria, invocar al pasado. Y os decía que Lanzmann es este tipo de recursos los que pone en práctica en su película, pero desde luego no incluye imágenes de archivo, como hemos visto muchas veces en reportajes televisivos y en otro tipo de documentales también. ¿Por qué? Pues él lo que dice, y aquí en la lectura también seguimos, adelante, dice, siempre he dicho que las imágenes de archivo son imágenes sin imaginación. Fijaos que además la palabra es muy curioso porque imagen e imaginación forman parte tienen la misma raíz, ¿no? Dice que las imágenes de archivo son imágenes sin imaginación. Esto tiene que ver con lo que os acabo de comentar, ¿no? Cómo el espectador tiene que estar recreando la escena en su cabeza. Y él prefiere eso antes que dárselo todo hecho. Porque cuando, según su posición, yo estoy hablando por él casi, lo que dice es, petrifican el pensamiento y aniquilan todo poder de evocación. Lo que digo es un poco como, te lo dan todo hecho, parece que ya no tienes tú que hacer trabajo. También hay algo, ya estamos en los años 80, y hay algo de, cuidado, es que se han utilizado tantas veces las imágenes del Holocausto que ya nos las sabemos de memoria, ya nos hemos insensibilizado, ¿no? Seguramente ya también algo de eso habría, ahora más todavía, diría yo. Pero esa es la posición de Lanzmann, que es muy curiosa, ¿no? A ese respecto, él apuesta, como vemos, por la palabra de aquellos que vivieron esa experiencia. Y os voy a poner el fragmento más conocido de la película, donde esto se evidencia de manera clara. Es duro también de oír y de ver, pero vamos a pasar por ello también. Y este fragmento está protagonizado por este personaje que se llama Abraham, que es un peluquero, no es este que está aquí, es el que está detrás. Era peluquero, ejercía de peluquero en los campos de exterminio y entonces fue un superviviente, obviamente, pero estuvo muy cerca de la muerte, claro, tocándola, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es fijaos, no os la voy a poner entera, la escena es más larga, pero aún así quiero que os fijéis en cómo Lanzmann le pregunta y también en por qué está situado aquí. Eso luego lo comentamos. Vamos a ver el fragmento, es un poquito más largo, ¿eh? What did you feel the first time that it happened, that you saw all these naked women coming? Está hablando de mujeres, llegaban mujeres allí, las mujeres pasaban por los peluqueros para quitarles el cabello, porque sabéis que luego además lo reutilizaban,
y luego ya iban a las cámaras de gas. Entonces él estaba justo en el momento previo, ¿no?, a eso. Well, I felt that accordingly, I got to do what they told me, to cut the hair in a way that it should look like a barber is doing this job, like he's doing a job for a woman, a nice haircut to give them. Both to take off as much hair as we could, because they needed the woman's hair to be transported to Germany. This means that you didn't shave them. No, we did not shave. We just cut the hair, make them believe that they're getting a nice haircut. But you cut with what? With scissors? With scissors, yes. With scissors and with comb, without any clippers. Just like a men's haircut, I would say. Not a body one to take off all the hair, but just to have the imagination that they're getting a nice haircut. There were no mirrors, no? No, there were no mirrors. There were just benches, not chairs, but just benches, where we worked about 16, 17 barbers, and we had a lot of women in. Every haircut, it took about 2 minutes, no more than that, because there was a lot of women to come in and to get rid of the hair. Can you imitate now? How did you do? Well, how we did? We did as fast as we could, because we were quite a number of professional barbers. And the way we did, we just stopped this and this, and we just cut this like this, here and there and there, and this side, and the head was all finished. With big movements? With big movement, because we could not waste any time. The other party was waiting already outside, coming in to do the same thing, the same job, the same procedure. You said that you were 16 barbers. Yes. About. This means you cut the hair of how many women in one batch? In one patch, there was about, I would say, going into that place, between 60 and 70 women in the same room at one time. And afterwards, the doors of the gas chamber were closed? After that, we were finished. With this party, another party came in, and it was around about 140, 150 women. They all were already taken care of. They told us to leave the gas chamber for a few minutes, about 5 minutes, where they put in the gas and they choked them to death. Where did you wait? Outside the gas chamber. And on the other side, where on this side the woman went in, and the other side was a group working people, which they took out already the dead bodies. Some of them, they were not exactly dead. They took him out, and in 2 minutes, not even 2 minutes, in 1 minute everything was clear. And it was clean to take in the other party of the other woman to go through the same thing what the first one they went through. Tell me, these women, they had long hair? Most of them, they had long hair, they had short hair, but we had to do the job to get rid of the hair. Like I mentioned that, the Germans, they needed the hair for their purposes. But I have asked you and you didn't answer. What was your impression the first time you saw arriving this naked woman with children? What did you feel? I tell you something, to have a feeling over there was very hard to feel anything or to have a feeling. Because working there day and night between the people, between their bodies, men and women, your feeling disappeared. You were dead with your feeling. You had no feeling at all. As a matter of fact, I want to tell you something what had happened. At the gas chamber, when I was chosen in over there to work as a barber, some of women that came in from a transport from my town, from Częstochowa.
And from the women, from the number of women, I know a lot of people. You knew them? I know them. I live with them in my town. I live with them in my street. And some of them, they were my close friends. And when they saw me, all of them started hugging me. Abe, this and that, what are you doing here? What's going to happen with us? What could you tell them? What could you tell a friend of mine? He worked as a barber. He was also a good barber in my hometown. When his wife and his sister came into the guest chamber, Go on, Abe, you must go. You have to. it's too horrible. Please. We have to do it. You know it. I won't be able to do it. You have to do it. I know it's very hard. I know, and I apologize. Don't keep me long with that, please. Please, let's go. I told you today it's going to be very hard. Taken in with bags. That was transported to the Nizami parts in zusammen. Dieselbe Sache auf die US, auf die Sonde in Deutschland auch. Okay, go ahead. That's what did the answer when his wife and the sister came. They tried to talk to him and the husband, also from his sister. They could not tell them that is the last time they stay alive, because behind them was the German Nazis, the SS men, and they knew the minute they will say a word, not only the wife and the woman, which they are dead already, but also they will share the same part with them.
but in a way, they try to do the best for them, to stay with them a second longer, a minute longer, just to hug them and just to kiss them, because they know that we'll never see them again. Bueno, este fragmento, que es muy duro, lo dejo así de largo, como hemos visto, porque es ahí donde vemos el método de Lanzmann a la hora de intentar que el testimonio aparezca, aquel que le interesa especialmente. Como vemos también es muy exigente, exige detalles, pregunta, es muy obstinado. Y hay el momento en el que el personaje queda en silencio, ahí se ha producido un, ¿cómo diríamos?, un golpe, ha ocurrido algo ahí, es decir, ese personaje tiene un muro y en ese momento Lanzmann ha conseguido traspasar ese muro y es por ello por lo que el personaje se queda en silencio porque no puede continuar. En muchos reportajes televisivos, por cierto, este fragmento se habría acortado seguramente, porque parece que es que la palabra importa, es lo que importa, pero aquí, como vemos, también importa los silencios. Eso dentro de la historia hay una manera de proceder como metodología histórica, que es la historia oral, que eso ya se estudió también en su momento y se reivindicó. El silencio en muchas ocasiones es más elocuente que aquello que callas también, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué le sitúa además en este lugar? El cuerpo sabemos que también tiene memoria y quizá el realizar esos mismos movimientos, el situarle en un lugar similar al que está relatando con su voz, le ayude a recuperar esa memoria y a revivir esa experiencia que quiere Lanzmann que le cuente, ¿no?, de manera tan detallada. Bueno, hemos empezado por lo más duro, yo diría, ahora ya vamos a ir un poquito mejor. Pero esta es una posición, la de Lanzmann, es una posición radical respecto a esto, como vemos. Es decir, él apuesta por la palabra, no hay que utilizar imágenes de archivo. Si vemos en la lectura que os he dado, la última frase de la lectura de Lanzmann habla de la palabra humana y la vincula con verdad, pero lo curioso es que después de la película, sobre todo a partir de los años 90, todo esto se empezó a poner en cuestión. Tengo aquí también un fragmento de otro documental, esta vez es un documental español realizado aquí. En realidad me voy a ir a la segunda parte, estoy alterando, siempre hago esto, pero en la última hora. En el visionado que vamos a ver un trocito es la tercera película que aparece en la copia que os he dado, que se llama Ich bin Enric Marco, de Santiago Fillol y Lucas Bermal, del 2009, que esto ya es más reciente. Y yo no sé si conocéis la historia de Enric Marco. Es un personaje bastante controvertido. Él estuvo décadas aportando su testimonio acerca de su experiencia en un campo de concentración, creo que de exterminio también. Y aquí, sin embargo, se hace un documental en torno a él cuando ya se ha descubierto algo acerca de este personaje, algo clave. Vamos a ver un fragmento. Lo que seguro es que es un gran narrador, o sea, un gran actor o un gran narrador. Estos no son él, claro, son dos personajes que han investigado a este sujeto y entonces están hablando de él. Están diciendo que es un gran narrador. En el buen sentido de la palabra, en todos, en capacidad dialéctica, en buena comunicación, en los tiempos que dice Pau, en ordenación del discurso de la vivencia. Y después en ir poniendo esas pullas emotivas que frapan, ¿no?, que te chocan mucho y que la gente no le puede dejar indiferente de ninguna manera. ¿Cómo entiendes, por ejemplo, una noche en el...? Este sí es Enric Marco, que participó además en diferentes iniciativas, estuvo en la asociación de aquí española, en fin, una figura que aparecía en los medios.
Y entonces aportaba su testimonio. Este es un fragmento. En aquel habitáculo, en el bloque, en la barraca, una noche en la barraca, en donde se respira, en donde ves un aire denso, un aire turbio y espeso de humanidad, de aquellas gentes, los unos con sus ronquidos. Pero hay un momento en los cuales hay un silencio enorme y en un momento dado pues oyes un aullido de animal, que no es un ser humano el que se queja, sino es un hombre el que se queja como si fuera una bestia. Una de las cosas que impacta más de la gente que está en los campos de concentración es que normalmente nunca explican lo que les pasaba en los campos. Son gente hermética. M'havien pres tot, al camp de concentració, tot. M'havien deixat nu, m'havien deixat totalment indefens. No únicament per rapinya, sinó per deixar-me sent indefens totalment. Ni una pulsera, ni una cadeneta, ni una medalla, ni una petita fotografía. No, indefens totalment. Ahora podéis pensar, pues claro, Enric no hacía eso precisamente. Teníamos que haber sospechado, entre comillas, bueno, no lo hicimos, es que nos robaba todo. Claro, a los medios de comunicación nos robaba todo. Y quizás a los historiadores también, ¿no? Explicaba lo que quería que supieran los medios de comunicación. Está clarísimo. Este personaje, en realidad, bueno, este sujeto, más bien, se creó un personaje a sí mismo. No había pasado por esa experiencia, tal y como la contaba. Sí había estado cercano, había estado en campos en Francia, pero desde luego no tenía nada que ver con lo que contaba. Y lo que había hecho era leer e informarse acerca de todos estos testimonios de los supervivientes y se había creado un personaje a sí mismo, que seguramente, digo yo, disfrutaba en su enfrentamiento con los medios. Lo curioso de esta película, del documental, es que también aparece, no solamente aparece el personaje en forma de material de archivo, en sus intervenciones mediáticas cuando él se hacía pasar por ese personaje que se creía, sino que aparece en la película enfrentado a los responsables de esta película de Ich bin Enric Marco. Y entonces es muy curioso verle, ¿no? Porque se percibe que hay ahí un sujeto con una mente bastante particular, por no decir, que se cree casi su propia mentira y que en realidad se justifica. Fijaos, aquí hay este fragmento. Una part de la meva vida, que no he pogut cobrir, l'he cobert amb una mentida, però formava part de tota aquesta història per donar-li més verisimilitud. Se justifica a sí mismo diciendo que en realidad él ha estado colaborando y contribuyendo a que el Holocausto, a que las experiencias de ese tipo se tomaran en cuenta, que en realidad era para darle más verosimilitud, darle más fuerza. En realidad ha aparecido en medios, oye, ¿qué más queremos, no? Algo así. Es muy curioso. Esto lo traigo a colación porque, como vemos, en realidad ya a partir de los años 90 se cuestiona la idea de que el testimonio aporta verdad. Porque, sobre todo, porque los medios, precisamente, tal y como evidencia esta película, los medios han evidenciado cómo en ocasiones la palabra no está involucrando la verdad. O sea que, cuidado, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Entonces, aparecen otras posiciones y otras propuestas respecto a cómo acercarnos al pasado. Bueno, pues una de ellas es la de Didi Huberman, y aquí tenemos también otra lectura, que en realidad es un historiador del arte y ensayista francés que se acercó a esta cuestión de memoria visual del Holocausto, y lo que dice en el fragmento que os he elegido es: las opciones formales de Shoah, el film de Claude Lanzmann, han servido de coartada a todo un discurso, tanto moral como estético, sobre lo irrepresentable, lo infigurable, lo invisible y lo inimaginable. Porque Lanzmann decía, en realidad, esto no se puede representar, es mejor no hacerlo, y entonces la imagen la dejamos de lado. Lo que dice Didi Huberman lo voy a resumir, porque ya voy justa, que ya lo sabía yo. Y quiero poner algo además un poco diferente y un poco más animado también. Lo que dice es que en realidad sí, esa experiencia de los campos nos está desafiando como nuestro entendimiento, cómo podemos recrear esas escenas. En realidad es muy importante que sí que utilicemos esas imágenes de archivo, que además son imágenes, las pocas que existen, desaparecieron los alemanes, cuando ya sabían que iban a perder la guerra, hicieron desaparecer todo rastro, toda huella,
incluidas esas imágenes de archivo. Así que para Didier Huberman es importante que esas imágenes se utilicen, se muestren. Cuidado, eso sí, lo que dice él, si damos la vuelta a la hoja, es exigen de nosotros un trabajo de arqueología. Cuidado, lo importante es cómo utilizar esa imagen, de integrarla dentro de un relato de manera adecuada, para poder acercarnos a ese pasado de una manera correcta, adecuada. Bueno, a ver, voy a poner un fragmento de un ejemplo, además muy cercano aquí, porque es de un cineasta salmantino, al que se le debería haber puesto una estatua. Está la de Vicente del Bosque, yo voto porque se le ponga más a... Pero bueno, aquí habrá opiniones de todo tipo, que es Basilio Martín Patino. Es uno de los grandes cineastas del cine español, que, es decir, exportable completamente, y que una de sus grandes películas es Canciones para después de una guerra. Es una película... ya no estamos en el Holocausto, obviamente, bueno, no, podría ser, pero no, nos vamos ya a España, pero es un ejemplo de trabajo con la imagen, con materiales de archivo muy interesante, que sí que es capaz de extraer jugo a esas imágenes para plantear una reflexión sobre ellas y sobre el pasado a través de ellas desde la época en que fue realizada la película, que fue en el año 1971. Pensad, estamos en franquismo. Aunque es el 71 y hemos pasado ya por las suecas con los bikinis, aquí sigue habiendo represión. De hecho, la película fue censurada, fue de todo. Fue secuestrada, luego se proyectó, luego fue de todo. Y luego fue censurada totalmente y no se proyectó. Lo que hace Basilio Martín Patino en esta película es reutilizar imágenes de vídeo, de películas de ficción, de documentales de la época, de varios lugares, de diferentes filmotecas. Él sí que hizo también una tarea de arqueología, de búsqueda, para luego conformar una película en la que aparece la España de los años 40, pensando, los 40 fueron muy duros, hambre, miseria, represión. Y entonces propone una mirada a esa época, utilizando además también como hilo las canciones populares que salían en la radio. Y este fragmento que os voy a poner, yo además tengo que confesar que ha utilizado tatuaje de Concha Piqué, que es fantástica. Y entonces, bueno, quiero que veáis la interacción entre la letra de la canción con las imágenes que aparecen en pantalla. Y es fantástica. Y ahora vamos a comentar. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado en la caricia de mi piel, a fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado sin descansar te buscaré. Escucha
Cuéntame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él. Esto a veces pasa que... ¿Veis? Claro, fijaos, aquí lo curioso además, la imagen no está ilustrando lo que la voz dice, no habla de un marinero y aparece un marinero. O sea, es un trabajo muy rico, muy sugerente y muy evocador, porque está abierto, no hay una voz tampoco que vaya guiando al espectador. Tienes que pensar esto acerca de lo que ves, esta es la... Y lo bonito aquí es, lo que aparece en las imágenes, aparecen muchas mujeres, ¿no? Que además quien canta es una mujer. ¿Y de qué habla la canción? Habla de la separación, del echar de menos. Claro, es casi como que lo que hace Patino es un dibujo de la sentimentalidad de los años 40. Y en este caso, además, sobre todo de las mujeres y de las familias, de cómo tenían que enfrentarse a la separación, porque algunos entraban en lo que hemos visto ahí, prisión provincial, es decir, habla de la época como represiva, pero también quizá porque iban a embarcarse a la División Azul, ¿no? Iban a luchar en la Segunda Guerra Mundial y también había separación. Luego los encuentros, claro, los reencuentros. Y aparecen mujeres además trabajando, porque claro, pues eso habla de la ausencia de los hombres, ¿no? Porque sabemos que el franquismo, lo del trabajo y la mujer tampoco iba muy de la mano. Entonces, fijaos, este es un trabajo muy rico y muy interesante con la imagen y el material de archivo. De lo que habla en realidad es también de cómo los medios de comunicación de la época, por una parte, fueron, vamos a decirlo así, saludables para una parte de la población, porque a través de esas canciones, como esta que hemos oído, se expresaba, una sociedad reprimida era capaz de expresar sus sentimientos, aunque no fuera la letra directamente lo que les sucedía. Pero también al mismo tiempo él, no puedo poner más fragmentos que son fantásticos por la hora, pero él también está incluyendo imágenes que luego el régimen franquista eliminó y que no mostró, porque el discurso oficial quería mostrar una España diferente a la que muestra Patino y a la que era en realidad. Entonces, también habla de cómo los medios de comunicación ejercieron una función, los oficiales, de represión. O sea, está mostrando como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero, como veis, es un trabajo muy interesante. Avanzando ya un poco rápido para adelantar, fijaos, justamente es importante esto que decimos de cómo utilizar, cómo reutilizar esas imágenes y qué hacer con la imagen para acercarnos al pasado. Y en la siguiente lectura hay un texto, un fragmento de un texto que os recomiendo también, que es de Andreas Huysen, que también es un teórico que ha investigado acerca de estas cuestiones. En realidad habla de cómo, dice, el tema no es olvidar o recordar, sino más bien cómo recordar y cómo manejar las representaciones del pasado. ¿Cómo hace Patino? Él está utilizando las representaciones de la época, pero las está trayendo al presente, integrándolas y componiendo un relato. Y lo importante es cómo construir ese relato, ¿no? Cómo utilizar esas imágenes e integrarlas ahí. Dice, cómo manejar las representaciones del pasado recordado en un mundo en que los discursos mediáticos se superponen cada vez más sobre el presente real, llegando a hacer desaparecer, en el caso más extremo, la realidad misma. Es decir, si yo ahora os menciono, es un ejemplo, el Holocausto, seguramente que os viene a la memoria multitud de imágenes que hemos visto. ¿Hasta qué punto el acontecimiento no está siendo secuestrado o parcializado por esas imágenes que se nos vienen? En realidad el acontecimiento es mucho más que esas imágenes. Así que hay que tener cuidado con qué tipo de imágenes se utilizan, ¿no? Y qué relatos se construyen, porque tienen que intentar ser lo más amplios posibles, rigurosos, etcétera, ¿no? Y entonces hay una... Solamente voy a poner dos fragmentos más. Uno es...
para evidenciar cómo ya estamos, como le llamas, en lo contemporáneo, digamos, ¿no? En una recta que hemos ido. Voy a poner una así con bastante humor. Vamos a cambiar de... que es esta que tenéis aquí, Nobody's Business, de Alan Berliner, del año 91. En realidad hablo de contemporáneo porque es una película que en su momento, bueno, que digamos abrió una línea que todavía se sigue desarrollando, que es lo que se denomina el documental en primera persona. Aquí es el cineasta quien va a investigar acerca de su propia historia familiar. O sea, hay otro tipo de... Ay, es que no sé si empezar aquí o aquí. Sí, vamos aquí, venga. Y él utiliza material de archivo. Todo tipo de documentos que encuentra a su paso, también incluso el testimonio de familiares, en fin, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo propone esto y luego lo comentamos. No veáis esto ni escuchéis porque es como en la presentación del DVD, pero esto no me interesa. Aquí, vale, ahora ya sí. Y es bastante divertida, tiene mucho sentido el humor. Esta es americana. Es estadounidense, quiero decir, mejor esta. Ay, vale, sí, es que no sé si estaban. Y entonces aquí, espera, que os hago una introducción breve. El cineasta va a requerirle al padre, va a pedirle al padre, a su padre, Alan Berliner es el cineasta, y va a pedirle a su padre que le cuente acerca de sus antepasados, porque en realidad el cineasta ha descubierto que en realidad sus antepasados se remontan a Europa, justo a la época del Holocausto, etc., y que en realidad tiene antepasados judíos. Pero eso en realidad, al parecer, en su familia no se había contado demasiado. Entonces le reclama al padre que le cuente y encuentra bastantes resistencias. Vamos a ver un poco cómo resuelven esto. Quiero que os fijéis en qué tipo de imágenes utiliza y de qué manera, porque tampoco las utiliza de manera, ¿hay un marinero? Pues aparece un marinero. No, las utiliza no de manera literal, sino también más metafórica, más... Vamos a verlo. Y es muy divertida. I was told about a man who went Esta es la voz del to padre. an artist and said, I want to have a picture made. The artist turned to him and said, look, there are two kinds of pictures. There's a portrait and a landscape. He said, well, which is cheaper? The artist said, the landscape. He said, well, can you make a landscape of me? Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. How long do you think this is going to take, Alan? About an hour. Tell me about this picture. It looks like you're about to sing. It looks like you're about to sing or give a speech somewhere. No, that's not so. I'm just posing. For whom? For I'm what? just posing for the picture to be taken. There's no story behind the image? Well, you want me to make up stories? Alan, before we go any further, let me tell you something. I'm just an ordinary guy who's led an ordinary life. I was in the Army, I got married, I raised a family, worked hard, I had my own business. That's all. That's nothing to make a picture about. Someone in the audience is watching right now and saying, why am I here watching this film about this guy? I would ask too, because I don't know what the hell they're doing there. I'm being honest with you. You should be honored. I'm not. Your life not only can be... My life is nothing. My life is no different from I don't know how many billions of people's. Who the hell would care about Oscar Berliner? Who the hell am I? You know, it's ridiculous. Everyone has a life that has something special about it. No. Your life has nothing special? No. Nothing. Look. How could you be so convinced about that? You're trying to make something of nothing. You're my father. I have to do it. I need to do it. You don't have to do it. I have to do it. Alan, you're going to do what you want to do, whether I want you to do it or don't want you to do it. I'm telling you, you're wasting your time. Shit. Oh, What's the matter? nothing. What happens now? I just want to be open and honest right up front. That I want to know everything there is to know about you and our family. If it gives you satisfaction, be my guest. Where are you from? I'm from America, born and raised in America. What else do you want to know? No, you're the child of immigrants.
You know how many children have been against there are? That's exactly right. And each one has a story, and they want to know your story. Okay, are you convinced of that? I'm not. All I know is that my father came from Poland, my mother came from Russia, period, that's it. Where in Poland? Who the hell knows? My father never told me. You never asked? Of course not. Who would know? Well, nobody left but me, so who the hell would know? Well, maybe I'll ask all the first cousins. Maybe they'll know. I know little, they know even less. Russia. Do you know where in Russia? No. I was always told Russia and Poland. And if they said where in Russia and Poland? I have no idea. No, I don't have the faintest idea of any details. Basically Russia or Poland, the other side. I would say Russia. Unfortunately, I don't have a whole lot of information in that regard. Where is your mother's family from? Germany. Okay, and they say where in Germany? I guess Berlin. It's almost as if the history, for me, began here in the United States rather than in Europe. I just never asked. I never asked. They never said. I think I may have known at some point, but it's, it was not terribly important to me. I don't know any of that history. You'd like to know it, though? It would be interesting. I don't know how much of an effort I would expend to know it. Maybe you'll discover it for us. May I ask you a question now? Sure. Where'd you get all these papers from? I just came back from the Family History Library in Salt Lake City, Utah. I found Social Security records and census records, marriage certificates, birth certificates, maps, immigration papers. This is a certificate of naturalization, which is a document that your father filled out when he became a citizen of this country. And it shows that your father was born in 1877 in a town called Raigrad. And at the time, Raigrad was in Russia, but now it's in Poland. Whether they came from this town or that town is terribly unimportant. This is where Raigrad is on the map. Alan, may I tell you something? I just want to show you where it is on the map of Poland. About 45 miles northwest of Białystok, northeast of Warsaw. Okay, I see it now, but this could be anywhere. Big fucking deal. This is a drawing of what the town of Raigrad looked like in 1913. What does it matter? Your ancestors walked on that block. Really, what does it matter? By the way, I was looking through some family documents in Russian. This is how you write Berliner in Russian. Did you ever see that before? Of course not. That says Berliner. Solomon Isaac Berliner, your grandfather. What do you think about the way he looks? He's like an old Jew. He looks like another Jew of the yarmulke. What else can I tell you? I have no emotional response. It means nothing to me. That's your grandfather. You want me the truth from me or you don't want the truth? I want the truth. The truth is I don't care. It doesn't interest me. I don't know this man. I never saw him. I heard one thing about him, that he was a Hebrew teacher, or what they called in Hebrew a Malamed. That's all I know about him. This is a photograph of your grandmother, your father's mother. Her name was Rachel Sutker. I don't know what it is you want me to do. These are your ancestors. What do you want me to tell you? Oh, I love you. I don't give a shit about them. They could be taken out of a storybook. I don't know them. Aquí también hay un muro, ¿no? De otro estilo, pero es un muro impenetrable. Veis que además, por ejemplo, ha aparecido una imagen de un combate de boxeo en un momento determinado, que es cuando ha dado un ring, y entonces ha aparecido ahí el hijo intentando... Ha habido ahí un combate totalmente, ¿no? Lo que estamos viendo es un combate. En realidad no es tanto el interés de Berliner, que un poco sí, claro, seguro, reconstruir su historia familiar, sino en realidad mostrar y evidenciar cómo su padre, pero como su padre, aunque él dice que es un hombre corriente y precisamente por eso le interesa, pero como su padre, toda una generación de estadounidenses cuyas familias procedían de fuera de Estados Unidos, de Europa principalmente, tuvieron que hacer un esfuerzo por asimilar la cultura a la que llegaban, que les recibía, dejando de lado toda esa cultura de la que provenían.
Entonces eso es algo que ocurre no solo al padre del cineasta, y en ese sentido esta historia planteada desde lo familiar, desde lo pequeñito, desde lo privado a lo mejor, se puede plantear de una manera más amplia, colectiva, ¿no? Porque en realidad está casi representando a una tónica que hubo en una época determinada y que afectó a toda una generación de estadounidenses, ¿no? Entonces la película, bueno, pues resulta muy interesante en ese sentido. ¿Por qué hay este furor por el documental en primera persona como este que vemos aquí? ¿Por qué plantear el acercamiento al pasado desde la primera persona, desde lo familiar, desde la mirada del cineasta? Porque en realidad desde los años 90 para acá se han cuestionado los grandes relatos históricos que intentan ofrecer lo que se supone que es un relato objetivo de lo que sucedió. Esa tarea se ha cuestionado desde diferentes frentes y en realidad se habla más bien ya de la memoria como un constructo, como una construcción. Y entonces lo que interesa es ver todos esos elementos que tenemos de acercamiento a la historia, si son adecuados o no. ¿Pongo un último o no? Un ultimísimo. Mirad, hay una película, ya es la última que viene aquí, lo siento, que es Los Rubios, que es argentina. Estamos yendo y viniendo, en fin, Albertina Carri, del 2003. Esta película causó, bueno, todo tipo de respuestas en Argentina, porque para mí la cineasta tuvo bastante valentía. Era hija de desaparecidos, además de dos figuras que pertenecían a la intelectualidad de Argentina en los años 70 y desaparecieron. Ya sabéis lo que quiere decir, estando en la dictadura de Videla, pues fueron asesinadas, secuestradas, asesinadas, etcétera, cuando ella tenía 3 años. Ella tiene poca memoria acerca de sus padres. Y se preguntaba por todos esos mecanismos que desde incluso el documental, los medios de comunicación, etcétera, se han puesto en práctica para intentar reconstruir un pasado, y ella dijo, ¿qué elementos hay? ¿Qué maneras hay? Por ejemplo, hemos visto SOA, ¿no? El testimonio. Bien. Ella, bueno, vamos a ver entonces un fragmento y comentamos un poco según... Esto es la introducción. Voy a poner un fragmento clave de la película que es este ya, es un poco adelantado. Pero ya no están en problema, ¿eh? No. Bien, aquí lo que vamos a ver es ella, Albertina Carri, que además hizo esta película no con muchos medios, lleva su equipo así, ella era jovencita, además en esta época todavía, lleva 2 personas con ella para captar el sonido y poco más. Aquí está pidiéndole a una vecina de la época, de su época, de cuando vivían sus padres, de donde vivían sus padres, que hable sobre esa familia, ¿no? que desapareció, sobre sus padres. Y entonces esta vecina dice esto. A la noche vimos que venían soldados y soldados y soldados por acá, soldados por allá arriba de los techos. Esta estaba todo allanado, todo. Y ahí guardaban un montón de cosas en ese garaje. Panfletos, máquina, pero de todo. Fuera a las 3, las 4 de la mañana se sentía taca, 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 ¿viste? Claro. Algo había. Después sacaron las máquinas fuera, escribían, daban datos, ¿viste? Así que más no te... Bueno, 2 camionadas se llevaron de cosas de acá. ¿Y las máquinas qué eran? Computadoras. Máquina de escribir, panfletos, ¿viste? Papeles, después era una cosa como rollos. Muchas cosas, mirá. La verdad que... ¿Llevaron gente de acá? Y se llevaron los dueños, mamita. A la tipa la agarraron acá a la vuelta. Entonces, el asunto fue así. En vez de dar la casa de ella, dio la mía. Que me hicieran mierda a mí, pero yo no tenía nada que ver. ¿Entendés cómo es el asunto? Entonces la tipa la agarraron acá, en Ciudadela la agarraron a ella. ¿Viste? Sí, el tipo saltó por arriba de los techos, fue a parar a una casa conocida acá a la vuelta, y el muchacho lo quemaban con los cigarrillos, le quemaban la cara. Y a las chicas se las llevó el juez. ¿A las chicas? A las chicas. Eran 3 chicas rubias. Después estaba
el tipo que era rubio, de ojos así color de los tuyos más o menos, y la señora era una flaquita, rubia, más bien delgadita, siempre vestía piloto, ¿viste? Y se iba. ¿Era linda? Más o menos. Mira, de ahora me interesa esto. Ha dicho, son rubios, tal. Entonces ahora aparece la voz, a ver, esto es difícil, en la película, en este documental, es un documental, la cineasta ha optado, la hija de desaparecidos, ha optado por el uso de una actriz profesional para hacer de ella, que es esta que vamos a ver aquí, que se llama Analía Cuceiro. Esta actriz hace de la cineasta, de la hija de desaparecidos. Ahora diré por qué. Y la voz que se escucha es de la actriz, pero digamos, en realidad pertenece a la cineasta. Y mirad lo que dice. Cuando le mostré a mi tía el testimonio de la señora, se puso a gritar: mi hermana nunca fue flaca y nunca fue rubia. Andrea dijo: ¿viste? Yo les decía que la máquina de escribir se oía. Lo que está haciendo aquí es diciendo, cuidado, en realidad el testimonio que ha aportado esta señora no nos podemos fiar. Y la película se llama Los rubios por esto, porque evidencia que, por ejemplo, el testimonio no es fiable. La cineasta, la pobre, está buscando en la película no va a lograr reconstruir la biografía personal porque no tiene medios. Lo que evidencia es los vacíos a los que ella se tiene que enfrentar y con los que tiene que convivir, porque por mucho que utilice estos métodos de acercamiento al pasado, ninguno le va a ser posible hacer una reconstrucción biográfica. Hasta tal punto que aquí, fijaos qué escena incluye, ya lo último. Fijaos qué escena incluye. Bueno, mirad. No va. Bueno, os la voy a contar. Fijaos, me interesa esta imagen en realidad, os la cuento y ya está. Es una escena que ella recrea para la película con Playmobil, los juguetes estos, los muñequitos estos, como si fuera de animación, recrea con Playmobil el secuestro de sus padres. Pero lo recrea con Playmobil de manera que aparece un ovni y capta a sus padres y se los lleva. Ahí lo que está contando es, en realidad, lo único que puedo hacer es contar esto a través de mi fantasía infantil, porque claro, ya sí le contaron cosas. ¿Dónde cosas de acá? Y las máquinas. Y entonces, pero no puedo reconstruir lo que de verdad pasó. La película es muy interesante porque pone en funcionamiento una serie de recursos que lo que evidencian es la memoria es una construcción. Y en realidad, realmente no puedo construir hacer una reconstrucción del pasado, eso no es posible, y sino únicamente intentar convivir con esto. Hay momentos de la película en los que aparece ella que está verdaderamente enfadada, imaginaos, o sea, tiene rabia, porque ve que no es posible escapar de ahí, no es posible hacer una reconstrucción. Entonces es una puesta en cuestión de recursos, como por ejemplo el que hemos visto al comienzo, y aquí ya termino, como SOA, cómo recurrir al testimonio, ¿no? Porque a estas alturas de la vida en la que estamos, ya vemos que en realidad el testimonio igual no es fiable, igual no hay imágenes de archivo, como le pasa a ella, obviamente, no hay documentos visuales que pueda utilizar y lo tiene muy difícil. Así que es un poco desesperanzadora la película, pero también es airada, tiene mucho valor la cineasta y bueno, pues causó un revuelo increíble en Argentina, porque va contra el discurso oficial del pasado, pero bueno. Lo siento, me he pasado mucho, pero es que si no... Es que es tan rico todo esto que si no... Bueno, muchas gracias, Laura. No. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Así rápidamente.